se preocupe, presidente. Muchas gracias. Pues en el caso de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, esta ley pues no tiene ningún viso de autonomía ni independencia de los entes reguladores. Es una modalidad con muchas contradicciones, difícil de dirimir o concertar. En efecto, las enormes responsabilidades recaerán, a fin de cuentas, en el Ejecutivo Federal, toda vez que los órganos reguladores estarán subordinados a él, rompiendo la esencia de la autonomía. Basta ver el contenido de los artículos 3, 4, 6, ahí hay que leer completo el 6, diputado Buenotorio, porque no es real que sea una designación de los senadores. Si en 30 días no escogen por mayoría calificada a esos comisionados, pues los nombra el presidente. O sea, eso dice en el artículo 6 para que lo lea, del proyecto de ley de órganos reguladores coordinados en materia energética, donde no se protege formal e informalmente a estos órganos de presiones de grupos de intereses económicos, políticos o burocráticos. Las condiciones de una verdadera autonomía, transparencia, estabilidad y capacidad de los órganos reguladores auténticamente con esta ley estarán sepultadas. A mayor abundamiento, el dictamen presenta problemas de coordinación y un claro manejo de las facultades a favor del proyecto político del partido del presidente. No existe una clara línea de división de poder ni autonomía de gestión de las secretarías de Estado y los órganos reguladores en la materia. De ahí se desprende la necesidad de que los reguladores sean robustecidos institucionalmente para evitar ser capturados por los regulados. Finalmente, la Secretaría de Hacienda en primera instancia y la Secretaría de Energía en segundo término detentarán la supremacía jerárquica. Aunado a la anterior, se suma el control del Ejecutivo, toda vez que los comisionados de los reguladores serán designados por el Ejecutivo Federal. Por otra parte, la iniciativa propone que quienes aspiren a ocupar el cargo de comisionados solo tengan 5 años de experiencia, lo que levanta muchas suspicacias y preguntas, como por qué se facilita que personas inexpertas se encarguen de un área vital en esta reforma. Creemos que en este caso se debe privilegiar la experiencia de los técnicos mexicanos que por mucho han demostrado su gran capacidad. Los puestos de decisión en materia de exploración y explotación deben estar en manos de la gente más experimentada de nuestro país, porque de lo contrario correremos el riesgo de que las empresas depredadoras agoten nuestros yacimientos con una explotación irracional. También aquí llama la atención que se sujeta a los comisionados y servidores públicos de los órganos reguladores a un código de conducta que expedirán ellos mismos, y el órgano interno de control tomará conocimiento de las denuncias e impondrá las sanciones cuando es claro que deben regirse por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La adición del artículo 43 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal permite que los órganos reguladores en materia de energía se rija por las disposiciones aplicables a la administración pública centralizada y el régimen especial que en su caso prevea la ley que los regula, como es el caso de la responsabilidad de servidores públicos versus código de conducta. Ustedes hablan mucho de la experiencia internacional y por eso mismo les pregunto por qué en este caso no tomaron en cuenta el caso de Petrobras, empresa que colocó a los hombres más experimentados en la materia para darle viabilidad a sus órganos reguladores. En este sentido, y quiero enfatizar aquí que es bajo este modelo que ustedes están imponiendo al país de regulación y de política energética, es importante recordarles a las señoras y señores diputados que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en su informe 2012, Revisiones de la OCDE sobre reforma regulatoria, México hacia una perspectiva de gobierno entero para la mejora regulatoria, advirtió al gobierno mexicano que los órganos reguladores en este país deben funcionar con independencia total, porque hay un riesgo latente de que puedan corromperse por intereses políticos o privados. Su advertencia derivó de un bajo grado de independencia en la toma de decisiones y autonomía presupuestal.
Entre los órganos reguladores diagnosticados estuvieron la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ahora Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Reguladora de Energía, entre otros. Dentro de su recomendación hay puntos específicos y torales que es importante resaltar en este debate. Y textualmente dicen: la ODE recomienda que el país cree una nueva agencia independiente que no obedezca al gobierno para que se puedan identificar otras oportunidades de reformas y mejoras. Por su parte, José Ángel Gurría aconsejó incluir procedimientos claros para la designación del titular y del Consejo de Administración del organismo, de preferencia o con la aprobación del Congreso, y establecer condiciones claras para la destitución del titular y del Consejo de Administración, solo criterios meticulosamente definidos como infringir la ley y la incapacidad para ejercer su función. También sugirió determinar el periodo fijo del cargo y los límites para la renovación del mandato, así como fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Otra de sus propuestas consistió en estipular las condiciones para la incompatibilidad con otras funciones, conflictos de intereses, por ejemplo, mediante participación accionaria en una empresa que opera en el sector regulado, y limitaciones para aceptar un puesto en esa empresa después del mandato. Y cabe señalar aquí los ejemplos que ya propuso el diputado Mejía, de Georgina Kessel, de Gil Díaz, de Jordi Herrera, que precisamente son los que hacen valer esta recomendación de la OCDE ante tanta opacidad y bueno, pues esta incompatibilidad entre estas personas que haciendo negocio, estando en gobierno, después se van a la iniciativa privada o viceversa. Finalmente puso énfasis en que el proceso legislativo que ejerce el Congreso mexicano, y aquí hay que poner mucha atención, no contiene ningún tipo de análisis de mejora regulatoria. Le suplicaríamos concluyera su intervención. Esta es la tarea fundamental de la Cámara y no la estamos ejerciendo, en contraste con el gobierno federal, que es el que mandata todo. Menciona que podría empezar a utilizarse técnicas para la evaluación ex ante y ex post del impacto de la legislación, cosa que tampoco está contemplada. Como es de observarse, esta ley echa por tierra las recomendaciones antes señaladas al presentar esta falacia denominada Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. La verdadera autonomía de los órganos reguladores se correlaciona con la toma de decisiones rápidas y de calidad, con políticas ciertas y previsibles, tanto para los consumidores como para los inversionistas. Para que esto no colapse por los constantes cambios entre grupos o coaliciones que se apoyen y oponen entre sí, es necesario que existan disciplinas o mecanismos institucionales para lograr, de ese modo, que las políticas sean más estables y previsibles y que desafortunadamente no se contemplan en este proyecto de ley. Diputada. Ya termino, diputado. Gracias, diputada. Sostenemos nuestra denuncia de que en el artículo 33 de esta ley, cada contrato, permiso o autorización de los órganos reguladores implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada. Es decir, se otorgan todas las facilidades para las empresas privadas que puedan disponer de los predios que requieran para hacer de sus negocios. En concreto, y la alternativa bajo este esquema que el PRD plantea es garantizar la autonomía de los órganos reguladores del gobierno federal y privilegiar perfiles con amplia experiencia para ocupar los cargos de consejeros, vigilando los controles de confianza, honestidad y compromiso. También planteamos que el Consejo de Coordinación del Sector Energético proponga a partir de bases técnicas y especializadas las contraprestaciones económicas de los contratos. No está de más recordar que es responsabilidad de esta Cámara construir leyes reglamentarias con mecanismos de rendición de cuentas que permitan el ejercicio de los órganos reguladores con plena autonomía en sus procesos de tomas de decisiones y en una verdadera capacidad operativa en su ejecución. Hay que reconocer que en estas leyes hay duplicidad de funciones y un autismo. Yo sí denuncio aquí un autismo en la problemática de los usuarios de energía eléctrica, en donde dándole facultades a la Comisión Reguladora de Energía y a la Profeco, no defienden ni sostienen este derecho al acceso a la energía eléctrica y no está
dentro de estos órganos reguladores. Es cuanto, gracias.